¿Te interesa informarte sobre los principales temas de actualidad, además de repasar lo que han escrito y comentado los diversos expertos en sus campos correspondientes? Hola, soy Pablo y estás de suerte. En Buscando el Horizonte comentaré en profundidad los principales fenómenos políticos, sociales y económicos que se dan a lo largo y ancho de todo el mundo, además de desmentir ciertos mitos que se tenían como verdaderos dentro de la literatura política y económica. En esta semana subiré vídeos centrándome en el fenómeno migratorio, así que estate atento a dichos vídeos, que subiré con una periodicidad o con una regularidad de 2 semanas. O sea, cada 2 semanas subiré un vídeo. Como ya he dicho, el principal fenómeno que abordaré en la siguiente semana será el fenómeno migratorio, así que comencemos con el vídeo. Hoy en día apreciamos en la sociedad civil varios debates con gran importancia social, entre los cuales se encuentra el debate migratorio. Con este debate nos topamos con una particularidad clara. Un no entendimiento de dichos fenómenos puede llegar a ser muy perjudicial para una proporción de la población, concretamente para la población migrante y sus descendientes. El problema real es que gran parte de la población ve la migración como los celos dentro de una relación tóxica, viendo realidades amenazantes cuando estas amenazas no existen y son simplemente falsas asociaciones entre fenómenos que no tienen relación entre sí. Otro sector de la población no ve el fenómeno como algo amenazante, pero sí pueden llegar a compartir algo en común en el sentido de que tienen análisis errados sobre las causas de este. Análisis errados que llevan a soluciones erráticas que no solucionan ciertos problemas que tienen que ver con la inmigración de manera directa o indirecta. Es por ello que decidí hacer una serie recopilatoria de vídeos en los que pongo las diferentes facetas de la inmigración y cómo afecta esta a las sociedades en contraste con las diversas creencias populares que se tienen sobre esta. Y, para ser justo, he de mencionar un libro muy importante que me ha ayudado a poder llevar a cabo la labor de investigación mediante las fuentes que aporta en su obra. Este es Mitos sobre la inmigración, del sociólogo neerlandés Hein de Haas. Una obra de reciente escritura y que tiene bastante actualizados los diversos datos que aporta. Eso sí, el libro se ve un poco sucio, pero es que el libro tiene historia. El libro ha pasado por La Habana, por el Mulhacén, a pesar de que solo tenga apenas un año. Esto obviamente no es ningún tipo de publicidad, pero os recomiendo que sea como sea, os leáis la obra. Pues hay un mayor grado de detalle que en estos vídeos, que a fin de cuentas son resúmenes de las referencias que nos otorga el libro. La primera creencia popular que nos encontramos es que la inmigración se encuentra en máximo histórico, pero ¿se podría afirmar que esto es así? Según los datos que nos otorga la diversa literatura sobre población y migraciones, sí que es cierto que en los últimos 100 años se ha observado un incremento de los flujos migratorios. La pregunta que cabría hacerse es, ¿de qué magnitud ha sido este incremento? Pues bien, en el siguiente gráfico apreciamos cómo ha aumentado la población migrante mundial, siendo un aumento de solamente 1,6 puntos porcentuales sobre el total de la población mundial. En términos absolutos supone un aumento bestial, pero en términos relativos realmente podríamos decir que es un aumento moderado, pues hablamos de que ha sido un pequeño aumento en un periodo de más de 100 años. Aún así, la contabilización exacta de los inmigrantes globales no es fiable hasta los años 60 del siglo pasado, periodo en el que todas las naciones, de la mano de la Organización de las Naciones Unidas, empiezan a contabilizar diversos datos, con el avance de la nueva tecnología y el desarrollo de las diversas organizaciones internacionales. Por lo que probablemente las cifras de principios del siglo XX se queden cortas. Además, para hablar de la percepción con respecto a la inmigración de los ciudadanos de los distintos países europeos, tenemos que contemplar antes lo que se denominó el giro migratorio global. Si bien hoy los flujos de migración mayormente se encuentran desde África y América Latina como origen y con Europa y Norteamérica como destino, en el pasado no fue así, sino que sucedía el efecto contrario. Cuando Europa todavía poseía las colonias en África, no era raro que hubieran flujos migratorios con destino a África por parte de los colonos europeos, mayormente ciudadanos franceses, belgas y británicos. Pero con el proceso de colonización que llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas a partir del año 50, años 60, esta situación se invirtió. Se produjo una remigración por parte de los europeos que en un principio se fueron a África, pero que con los procesos de decolonización e independencia de las naciones de África comenzaron a volver a Europa.
además de una creciente migración por parte de los africanos al continente europeo, teniendo como resultado una inversión de los flujos migratorios, o cuando los españoles se iban a Argentina o a Venezuela para tener una mejor vida, en parte debido a la posguerra, pasando ahora el efecto contrario. Quizás esto pueda explicar el por qué en las últimas décadas ha aumentado la importancia de la inmigración en la percepción del europeo. Otro fenómeno a destacar es que los inmigrantes que recorren largas distancias realmente son una minoría y que por lo general el nivel de recursos de estos que recorren largas distancias es mucho mayor al de los ciudadanos de su propio país. Cerca de un 80% de los inmigrantes los constituyen los inmigrantes internos, o sea, los inmigrantes que no tienen que cruzar ninguna frontera para emigrar y que siempre están dentro de la misma nación. Este tipo de inmigración es particularmente típica de los países en vías de desarrollo, en los que se está produciendo todavía el éxodo rural masivo. Por todo lo anteriormente comentado, se podría esperar que a muy largo plazo haya una reducción de los niveles de inmigración global. Pues, por un lado, nos encontramos con que la movilidad interna va desapareciendo conforme los países se van acercando a un estatus de país plenamente desarrollado y, por otro lado, al alcanzar dicho estatus de país desarrollado, se reduce el nivel de inmigración desde dicho país, pues precisamente el país en vías de desarrollo el que más migrantes manda a otros países y el país desarrollado el que logra disminuir la migración desde su propio país. Además, con la mejora de los medios de transporte, tampoco parecería necesario quedarse a vivir en un país durante un largo periodo de tiempo, sino que cada vez más es más factible un viaje temporal de un periodo corto. También encontramos que la tendencia de las empresas de las principales potencias a la deslocalización puede suponer un efecto reductor de la movilidad al ofrecer puestos de trabajo en las ciudades locales de los potenciales trabajadores migrantes. Hay otra creencia que se está quedando arraigada en la mente de muchos occidentales, la cual es que las fronteras se están descontrolando. ¿A qué me refiero con que se están descontrolando? Pues me refiero a que no hay suficiente supervisión de estas para evitar la entrada de inmigrantes que no han pedido ningún tipo de permiso para entrar a las fronteras de los países. Pero, ¿realmente las fronteras están descontroladas o esto no es cierto? Pues vamos a verlo. En la gráfica que estáis viendo ahora mismo se aprecia que realmente no hay un máximo histórico de inmigración irregular en Europa, sino que se mantienen en niveles realmente estables durante todos los años. Eso sí, habría que hablar de la particularidad del 2015, cuando la guerra civil siria se recrudeció hasta punto insostenible, en lo que se produjo una oleada de refugiados sirios hacia Europa, una oleada que tuvo que soportar en casi su totalidad Alemania y que puede explicar el auge de los movimientos de extrema derecha como alternativa por Alemania. En esta crisis de refugiados se rompió el compromiso europeo de solidaridad, haciendo a Alemania soportar las consecuencias que no habrían causado apenas problemas si lo hubieran afrontado la totalidad de los países de la Unión Europea. Dicho esto, apreciamos que rondan de media de los 150.000 a los 250.000 inmigrantes irregulares que hay en toda la Unión Europea, salvo en los años 2022 y 2023, que es cuando llegan a los 300.000, repunte explicado en parte por la invasión rusa a Ucrania. Hay algo que me gustaría puntualizar y es que en el tiempo transcurrido entre la escritura del guión y la edición del vídeo se han actualizado los últimos datos sobre inmigración irregular que nos aporta la Unión Europea. Y, más allá de lo que muchos medios vendían, se observa un descenso a unos niveles normales de los flujos de inmigración irregular del año 2023 al año 2024. Por lo que, aún con más razón, se podría desmentir la creencia de que las fronteras se están descontrolando. Aún así, si hacemos comparaciones entre flujos de inmigración irregular y los flujos de inmigración total, realmente la inmigración irregular es una pequeña y minúscula parte de la inmigración total. Si los flujos de inmigración total de las personas que no pertenecen a la Unión Europea representan cerca más o menos de un 1% de la población europea, el porcentaje de entradas por parte de inmigrantes irregulares representa solamente un 0,1% a lo sumo dentro de la población total europea. Esto representa un 9% como mucho de los flujos migratorios totales de la Unión Europea. Aún así, no se espera que en el 2025 sean mayores los flujos de inmigración irregular,
Pues en comparación a los datos del 2024, ha habido menos llegadas en lo que llevamos de año que en el año pasado en las mismas fechas, según nos otorgan los datos que nos aportan las fuentes del Ministerio del Interior de España. Viendo esta tendencia, es posible que en números absolutos sí se vaya incrementando un poco la inmigración irregular, pero lo más normal es que en números relativos no incremente, sino que se mantengan estables a lo largo de todo el tiempo, mientras no haya crisis o conflictos fuertes como lo fue en 2015 la guerra civil siria o en 2022 la invasión a Ucrania. Hay una falsa evidencia de que está aumentando la inmigración irregular, en parte porque los medios de comunicación siempre informan de los repuntes que ha habido en esta, pero nunca informan de sus correspondientes disminuciones, como bien afirma el señor De Haas en su libro. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuándo empezó a aumentar la inmigración irregular hacia Europa? Pues nos podríamos remontar perfectamente a los años 80. Italia y España estaban en proceso de entrar al espacio Schengen de la Unión Europea. Para cumplir los requisitos, se exigió a los países del Mediterráneo que exigieran visados a la población del norte de África, visados que antes no se exigían, para los trabajadores temporales norteafricanos como los trabajadores marroquíes. Pero esto ya lo explicaré con detalle en otro vídeo en el que lo explicaré obviamente con mayor profundidad. Dicho esto, realmente los trabajadores extranjeros son deseados. Los trabajadores extranjeros vienen a los países europeos precisamente porque son trabajadores deseados por el mercado laboral en el contexto de una sociedad cada vez más envejecida y cuya población está cada vez menos dispuesta a desempeñar trabajos manuales duros, como por ejemplo los del campo. Es por ello que gran parte de los trabajadores extranjeros que están trabajando aquí en España se centran más bien en los sectores de atención a personas en situación de dependencia, como puede ser las mujeres latinoamericanas que se inclinan hacia este sector, o también el sector de la agricultura, hacia el que hay una mayor predominancia e inclinación por parte del hombre africano. Por lo que no es que no sean trabajadores que no tienen razón de ser en los países occidentales, sino que precisamente ocurre todo lo contrario. De esta situación se aprovechan precisamente las familias que pagan en negro a las trabajadoras del sector de los cuidados, que pagan en negro a las cuidadoras de los ancianos de la familia. También hay que decir que de esta situación se aprovechan los señoritos del campo, sobre todo de los invernaderos almerienses, para contratar en negro y por salarios muy bajos a los trabajadores migrantes. Con esto último, me gustaría remarcar una gran hipocresía entre lo que dicen y lo que hacen, pues no pueden ir a misa repicando, oponiéndose a la misma inmigración que les beneficia a su bolsillo.